buenas tardes. Soy Freddy Joan Fernández Pérez, estudiante de Agronomía. Para dar cumplimiento a la actividad número 1 de la materia de Cultura Política, estoy con tres compañeros, tres amigos, que nos van a dar una pequeña explicación sobre qué es cultura política. Cultura, qué es política. Estamos con el amigo Luis Fernando Fernández. Buenas tardes, Luis Fernando. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, señor. ¿Qué entiendes por cultura? Cultura hace referencia como a las costumbres, las creencias que tiene una población de un determinado territorio, podría decir. ¿Qué entiendes por política? Política va como a la parte de las personas que tienen la responsabilidad de dirigir o gobernar una población. Entonces, como donde tiene en cuenta la parte de las personas que eligen a ese dirigente. Perfecto, muchas gracias. Si ya tenemos el término qué es cultura y qué es política, para usted uniendo los dos conceptos, ¿qué es cultura política? Cultura política viene siendo como la manera en que las personas eligen a sus gobernantes, las costumbres, cómo lo hacen. Ejemplo, en Colombia tenemos como cultura política de que los políticos se desplazan a los diferentes territorios y dan a conocer sus campañas, sus políticas que van a implementar cuando estén una vez allá en el cargo. Las personas también, desde la parte negativa, positiva, algunos no votan a conciencia, es una cultura, y algunos sí se toman la molestia de evaluar a cada participante para en el momento de elegir hacerlo de la forma más honesta. Muchas gracias, Fernando. Por último, última pregunta. Ya sabemos qué es cultura, ya sabemos qué es cultura política. ¿Cómo lo ve usted en su entorno donde vive la cultura política? Realmente hoy en día es preocupante, pues principalmente las personas han perdido un poco de su cultura. O sea, sabemos que uno de los deberes de la población es ejercer el derecho al voto. Mucho de eso se ha perdido porque las personas han perdido como la fe en los dirigentes, entonces eso ha hecho que se pierda algo de la cultura. Por ejemplo, ya no salen a votar y otros no lo hacen de la forma correcta. Entonces vemos un decrecimiento en la población que sale a votar. Entonces creo que esa parte se ha visto un poco empañada en eso. Sin embargo, pues esperamos que mejore en los próximos años. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Ya tenemos el concepto del señor Luis Fernando. Él entiende lo de cultura política, que hoy en día se está como perdiendo esa cultura que viene o que es deber de todos los colombianos para así escoger nuestro mejor gobernante, porque en Colombia lamentablemente menos del 50% de la población estamos votando, entre unos pocos se está quedando solo la decisión de poder tomar una decisión tan importante como es esta. Terminando nuestra primera entrevista con Luis Fernando, vamos a llamar a nuestro siguiente compañero. Muy buenas tardes, retomando nuevamente. Estamos con el compañero Francisco Armin. Él nos va a apoyar con la entrevista, con la segunda entrevista. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Bien, gracias. Francisco, una pregunta. ¿Qué entiendes por cultura? Yo entiendo por cultura que es como el conocimiento y la tradición que tienen personas o individuos de una comunidad, ¿sí? Son esa transferencia de ideas, de costumbres que se transmiten de generación en generación. Para mí eso es cultura. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué es política para usted? Bueno, política viene siendo una forma, ¿sí?, de gobernar, o sea, es básicamente la ciencia que nos permite reunir a las personas, ¿sí?, para gobernar. Entonces,
La política nos permite escoger gobernantes, organizar nuestra sociedad y conformar un país. Perfecto. Ya tenemos el concepto de qué es cultura y qué es política. Para usted, ¿qué es cultura política uniendo estos dos conceptos que usted acaba de hablar? Bueno, entonces, cultura, que son las costumbres y tradiciones que tienen las personas, que heredan, ¿sí?, de sus ancestros, de sus familias, y política, que es la forma en que se gobierna, en que se escoge un líder. Pues la cultura política entonces llega a ser esa forma de escoger nuestros líderes, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, tenemos comunidades indígenas, en nuestro propio país, un país donde escogemos a nuestro líder por democracia, ¿sí? Y la cultura política es eso. La cultura política es la forma en que las sociedades escogen su líder, su representante. Entonces puede ser por elección popular, puede ser, como dije antes, por democracia, ¿sí?, o sencillamente porque es una familia numerosa y es la que va a empezar a gobernar cierto territorio. Eso sería cultura política. Ya entendiendo el concepto de cultura política, ¿cómo lo ves en tu entorno? ¿Cómo lo ves en el diario vivir? ¿Cómo es esa cultura política de hoy en día? Bueno, hoy en día lo que se ve es que la cultura política en Colombia se ha degradado bastante. Estamos en un país donde se han polarizado pues, las ideas, se gustan a las personas que son liberales, a los de extrema izquierda. Entonces, eso nos ha permitido pues, darnos de cuenta de que las divisiones políticas que tenemos en Colombia nos han llevado a vivir en la violencia, a la desigualdad económica y social, ¿sí? Pues porque lastimosamente en Colombia son pocas las personas que tienen poder. Y estas personas son las que de una u otra manera, por medio de artimañas, buscan continuar en el poder, ¿sí? Esto se ve reflejado en Colombia y es muy común, por ejemplo, ver en las épocas de elecciones cómo es que la gente se compra, pues, o se vende por un tamal por 50.000 pesos, o como lo llaman comúnmente por el TLC, ¿sí? El TLC es techo, ladrillo y cemento, ¿sí? Okay. Entonces, porque el señor tal le dio para la casita, le colaboró, entonces yo voy a votar por eso. Pero lo que está haciendo es regalar precisamente el voto y regalar el país. Después esa persona se va a convertir en corrupto, pues inició corrupto, va a seguir siendo corrupto y vamos a seguir como estamos. En Colombia, lastimosamente, el problema que tenemos es la corrupción. La cultura política en Colombia, como le digo, se ha degradado y los colombianos debemos tomar conciencia de eso. Muchas gracias, Francisco. Terminando la segunda entrevista, damos gracias a Francisco. Vamos a continuar con una tercera entrevista. Muy buenas tardes, vamos a retomar con la tercera entrevista del día de hoy. Estamos con el compañero Andrés. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jay, ¿cómo vas? Bien, señor. Andrés, básicamente responder 4 preguntitas, son muy sencillas. ¿Qué entiendes por cultura? Cultura. Cultura para mí es una metodología o un medio en el cual se puede expresar como tal un ser humano o se puede expresar un entorno de una sociedad mediante diferentes factores, digamos, de arte, por ejemplo. Para mí eso es cultura. Muchas gracias. Segunda pregunta, ¿qué es política? Política. Para mí política es la manera de expresar del pueblo hacia un sistema de Estado o hacia un sistema de gobierno. Ya tengo el concepto de cultura y qué es política. Entonces, ¿qué es cultura política? Uniendo las dos preguntas. Cultura política es la metodología en donde podemos entender cómo se piensa mover la sociedad a través de dirigentes o de personas que quieren llegar a una posición política, como su mismo dictamen lo dice, para gobernar este país o para gobernar una nación. Muchas gracias. La última pregunta es muy sencilla. Ya teniendo el concepto de cultura política, ¿cómo la ve en nuestro entorno, en nuestro diario de vida? ¿Cómo ve esa cultura política? Tristemente la cultura política de este país es muy baja debido a que no se lee, a que no se entiende, a que muchas veces
hay personas que ni siquiera entienden qué dice la constitución política de nuestro país. Bajo ese precepto, cualquier persona viene y dice algo y esa persona o la otra persona se lo cree, sin escudriñar o verificar qué es lo que nos dice nuestra alma mater, que es la constitución política de nuestra nación. Muchas gracias, Andrés. Terminando con la tercera entrevista, vamos a hacer una respuesta general de todas. Entonces, básicamente nuestros tres compañeros entrevistantes que pasaron, se resume básicamente en qué cultura es lo que se transmite de tradición en tradición, generación en generación, lo que los abuelos dejan a los padres a los hijos. Sí, básicamente la política es la forma de cómo administrar o cómo organizar una comunidad. ¿Sí? Básicamente le da la política. Cultura política sería la forma en que nosotros, por la tradición que llevamos, ¿sí? Cómo escogemos una organización, cómo escogemos los gobernantes. ¿Sí? Serían nuestros gobernantes. Nosotros lo hacemos democráticamente, en este país lo hacemos democráticamente. ¿Qué sería entonces cultura política en nuestro, o qué es la cultura política en nuestro entorno a vivir? Como ya los tres compañeros lo manifestaban, pues en Colombia lastimosamente esa cultura de ir a votar, de tomar la decisión tan importante que es buscar nuestros gobernantes, que serán los que administren nuestros recursos, ¿sí? que de eso depende el bienestar de nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿sí? Y el desarrollo como tal del país. Entonces, fue sencillo, fueron los tres compañeros que nos acompañaron. Con esto doy terminado la actividad número 1 de cultura política. Espero haya sido claro la respuesta de mis compañeros. Hasta luego en un próximo video. Muchas gracias.